Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí en un día bastante soleado aquí en la Ciudad de México, muy contenta de estar nuevamente con ustedes y pues ya lista para este tema de hoy de aquí en Comunicados con él a través de Busco en ti. Pues ya, muy bien, Jorge, gracias. Bueno, Ujú. iniciamos entonces con el tema. Como no, hoy vamos a tratar un tema acerca de la adoración, que también es muy importante que sepamos lo que Dios dice acerca de lo que es adorar y adorarle y cómo podemos adorar a Dios y todo esto que pues a muchos nos agrada, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios y alabar y bendecir el nombre de Dios y adorarlo con nuestros cantos, a veces con nuestra vida, con nuestra propia vida y con nuestra manera de estar haciendo las cosas que también Dios quiere que hagamos ahora que le conocemos y pues por eso el tema de hoy, los verdaderos adoradores, ¿no? Porque Dios también quiere comunicarnos algo en esta mañana acerca de esa adoración preciosa que podemos darle a Él, ¿verdad? Y honrarlo y pues levantar su nombre y pues tener como de glorificarlo a Él, ¿verdad? A través de lo que nosotros lo adoramos. Entonces, esa adoración no solamente es con cantos, ¿verdad? Sino, bueno, pues es también con nuestra actitud, con nuestra manera de pensar ahora, de ser, de hacer las cosas. Y entonces, pues por ahí vamos a estar hablando acerca de este tema en esta mañana. Y bueno, pues durante su conversación, Jesús ahí con la samaritana, ¿verdad? Y en Juan, podemos leer en el libro de Juan, en el 4 del 20 al 24, algo acerca de lo que Jesús le habló, ¿verdad? Acerca de la adoración a la samaritana y pues le amplió el tema, ¿verdad? Y con mucha profundidad habló con ella acerca de esto, ¿verdad? Y bueno, pues cosas nuevas y pues que también nos competen a nosotros ahora en este tiempo acerca de cómo podemos, pues, bendecir el nombre del Señor y exaltarlo y llevarlo a otros, ¿no? Y que otros se den cuenta que estamos en esa adoración constante con Dios, esa adoración constante que sale de nuestro corazón, de nuestra relación personal con Dios que podemos tener y ahora tenemos, ¿verdad? Y podemos ahí profundizar, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues vamos a leer ahí en Juan 4 20 al 24 que dice, desde hace mucho tiempo, está diciendo aquí, dice, mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que deben adorar a Dios en Jerusalén, dice la samaritana, pero Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que adoran para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Para adorar a Dios, ¿verdad? Tienen que ser guiados por el espíritu. Porque viene el tiempo o se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado y es tiempo y el tiempo ya ha llegado. Y pues entonces vemos aquí varias implicaciones, ¿verdad? Para adorar que están latiendo así como en nuestro corazón, en nuestro ser, ¿verdad? De estar en el espíritu para poder adorar a Dios, ¿verdad? Que porque dice el Padre que ese tiempo ha llegado, ¿no? Y los adoradores lo tienen que hacer en espíritu y en verdad. ¿No? Entonces, pues es algo muy, muy profundo cuando nosotros conocemos de Dios, empezamos a profundizar en estas verdades y empezamos a darnos cuenta que esto va hacia nuestro interior, que Dios está hablando, Dios está comunicando con el interior, ¿verdad? Con lo que Él mismo ha puesto de su espíritu en nosotros a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, a través de todo aquello que viene a nuestra vida por Él, ¿verdad? Para nosotros. Un helicóptero. Ya. Entonces, Dios es espíritu y los que le adoran, entonces, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran al Padre lo harán como se debe, ¿sí? Entonces, pues eso somos nosotros. Ahí Dios se está refiriendo a nosotros, ¿verdad? Ahí Dios está comunicando con nosotros. Y en la conversación con la mujer samaritana,
Jesús abordó el tema de la adoración con una profundidad completamente nueva, ¿sí? O sea, todo, o sea, lo podemos entender, lo podemos ver que es un tema, ¿verdad? No religioso, sino un tema que llega a nuestro corazón, que abre nuestro entendimiento para que podamos, conocer lo que Dios dice, ¿no? Lo que Dios quiere que hagamos como adoradores. Entonces le contestó a las inquietudes de la mujer, de la samaritana, ¿verdad? Dejándonos también a nosotros una información muy valiosa para ofrecer a Dios una adoración que sea de su agrado, ¿sí? Entonces, esa adoración que podemos darle, esa adoración que sea de su agrado, que no sea una adoración que, pues que ni nosotros estemos sintiendo, ¿verdad? Que nada más la hagamos como una repetición o que sea algo que no, que realmente nuestro corazón no está completo, ¿no? Lo que estamos haciendo, porque nos conocemos a Dios, conocemos lo que Dios quiere de nosotros, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que adorar, ¿verdad? Con ese corazón y y el Espíritu guiándonos a través de todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, sabemos adorar y no solamente me refiero a cuando cantamos o alzamos las manos o alabamos en la congregación o en nuestra casa, en el lugar que estemos, sino esa adoración que compete a toda nuestra vida de las 24 horas, ¿no? Del día, de los 24 momentos de cumbres de cada hora del día, ¿verdad? Son adoración a Dios, adoración como amando, bendiciendo, respetando, escuchando, tomando en cuenta lo que Dios dice, todo esto es adoración, ¿no? Entonces, pues Jesús descalificó la adoración de los samaritanos cuando les dijo a la mujer, ustedes o vosotros adoráis a a lo que no sabéis, pero eso es importante, por eso es importante que aprendamos por su palabra cómo debemos adorar, ¿sí? Entonces, por su palabra nosotros aprendemos también a adorar, aprendemos a agradecer, aprendemos a bendecir, aprendemos a levantar nuestras manos, a tener ese tiempo de intimidad con Dios, en adoración, de estar aún en casa, en nuestro cuarto y cerrada la puerta ahí, y vamos al Padre que está en lo secreto y ahí en lo secreto adoramos al Señor también. Es ¿por qué? Porque fuimos creados para adorar a Dios, ¿sí? Y eso es cuando el hombre pecó rompiendo así su relación con Dios. Por eso envió a su propio Hijo para redimirnos y que pudiéramos ser nuevamente adoradores, ¿sí? Que pudiéramos otra vez agradecer, levantar las manos y todo lo que ya les comenté, ¿no? Entonces, hacer lo que tenemos que hacer porque adoramos al Señor y porque conocemos a Dios. Ujú. Fuimos creados entonces para adorar a Dios. Ujú. Y bueno, cuando el hombre pecó, pues se acabó eso, ¿verdad? O sea, ahí se terminó, pero vino Jesucristo y podemos otra vez ir al Padre, sí, y adorarle. Tan importante es el tema que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. O sea, así como vives adorando, vives agradecido, vives con gozo, vives con paz, vives con salud, vives con bendición, así va a ser en el cielo, ¿no? También, porque dice, es un importante tema esto de la adoración, ¿verdad? Es nuestra actividad principal ahora y la actividad principal, pues que se va a quedar para la eternidad, así como adoramos y nos sentimos a gusto adorando y bendiciendo y haciendo nuestras cosas y siguiendo con ese gozo, ese contentamiento y esa facilidad de sentir a Dios cerca de ti, ¿verdad? Así va a ser, ¿verdad? Por la eternidad, ¿no? Y así lo queremos. Y entonces hay una cita muy importante en Apocalipsis 4:8 al 11 que habla acerca de esto, acerca de cómo es esa adoración eterna, ¿no? Entonces aquí hasta podemos ir a ver el futuro, vamos hacia el futuro, ¿no? Entonces cada uno de estos seres vivientes dice ahí en Apocalipsis 4, en el 8, dice, tenía 6 alas y ojos por todos lados y no dejaban de cantar de día y de noche estos seres celestiales, ¿verdad? Y decían, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso que siempre ha vivido, que vive y pronto vendrá. Entonces, pues esto es adoración celestial, ¿verdad? Adoración que nos habla la palabra, adoración que podemos así estar comunicados al futuro, comunicados con Dios hacia la eternidad. Y esto dice Apocalipsis 4:8, ¿no? Y en el 9 y en el 10 dice, estos 4 seres vivientes cantan y dan gracias al que está sentado en el trono
y vive para siempre. En sus cantos dicen lo maravilloso, lo poderoso y digno que es Él de recibir honores. Cada vez que hacen esto, los 24 ancianos se arrodillan delante de Él y lo adoran, y arrojando sus coronas delante del trono cantan: Señor y Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso, que admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe, gracias a ti todo fue creado. Y eso lo hacemos ahora y lo haremos después y lo haremos mañana y pasado y hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces, así, con un infinito, ¿verdad? Si vamos a seguir adorando el nombre del Señor, vamos a seguir gozándonos en esa adoración. Ujú. Entonces, la forma en que la Biblia enseña que es la adoración es mostrando ejemplos de personas que adoraban a Dios. Ujú. Lo que observamos en las escrituras es que un adorador tiene una relación personal con Dios al que ama intensamente. No puede ser adorador si no tienes una relación personal con Dios, porque pues sería muy difícil que adoraras a través de otra persona o que le dijeras: a ver, tú haz esto por mí en honor a Dios, ¿verdad? O canta esta canción en lugar de mí, ¿no? Entonces, no se puede, ¿verdad? Todos tenemos una voz, tenemos unas manos para hacer la adoración, ¿verdad? Una acariciando a un bebé o bendiciendo a alguien, orando por alguien, ¿verdad? De todo esto, ¿no? Entonces, podemos adorar y agradecer a Dios por una vida, agradecer a Dios por lo que sea, ¿no? Entonces, es personal, ¿no? La adoración, la forma en que la Biblia enseña es que es la adoración, es mostrando ejemplos, ¿verdad? De personas y además que observemos en las escrituras que el adorador tiene una relación personal con Dios al que ama intensamente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está esa adoración tuya para Dios? ¿No? ¿Cómo es la adoración que tú le das a Dios? ¿En qué le das esa adoración? ¿O cómo le das esa adoración? ¿O cuándo le das esa adoración? Ujú. Tienes que hacer un espacio y adorar o simplemente con tu manera de ser o tu manera de mostrarte a otros o de guiar a otros, de enseñar a otros, de discipular a otros, estás también adorando a Dios, ¿no? Como de tu corazón, así como ese olor fragante que sale de ti, de que tengo que hacerlo porque es parte de lo que Dios ha puesto en mi vida ahora, ¿no? Entonces observamos esto en las escrituras, ¿verdad? Y amar a Dios intensamente es muy importante personalmente, ¿verdad? Hacerlo. Y bueno, tenemos aquí el ejemplo de David. Dice, David comienza el Salmo 18 expresando su amor a Dios. Te amo, oh Señor. Para inmediatamente después invocarle porque reconocía que es digno de ser alabado. Ahí en el Salmo 18, 1 al 3 podemos leer esto, ¿verdad? Así que David está expresando su amor a Dios. Si la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, serán simples ritos religiosos, ¿verdad? Carentes de significado o vanas repeticiones o estar repitiendo algo que constantemente otros dicen y bueno, ¿dónde está tu adoración, verdad? Y pues eso no, cuando es repetitivo, pues no le agrada a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos conoce y sabe y nos puede entender si nosotros hablamos, no tenemos que repetirle, ¿verdad? Porque Dios ya lo entendió, ya entendió una vez que nosotros le hemos dicho, no tenemos que estar repite lo mismo. Entonces, si no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, serán simples ritos religiosos. Jesús nos enseñó que para amar a Dios hay que hacerlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. O sea, todo nuestro ser involucrado en adorar a Dios. Y si involucras esta parte de tu alma, de tu corazón y de tu mente, estás involucrando todo tu ser, ¿verdad? Todo tu espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esto, ¿verdad? Él nos enseña que para amarlo y para honrarlo y para adorarlo, hay que hacerlo con todo nuestro ser, ¿no? Puedes leer ahí Mateo 22:37, y ahí habla acerca de esto, ¿no? La adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor, ¿sí? O sea, ya no puedes ser otro con Dios, no puedes mentir, no puedes engañarlo, no, o sea, nada, Dios nadie lo engaña, ¿verdad? Entonces, si no eres como siempre dices que eres, y no eres constante en lo que haces y lo que dices, también eso repercute, ¿verdad? En tu adoración con Dios y puede traer pues tristeza o te puede traer hasta desánimo, te puede traer depresión porque estás mintiendo o estás engañándote a ti mismo, ¿no? Entonces, porque a Dios no lo vamos a engañar,
Entonces, la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor. Cuando le entregas todo a Dios, también tu vida, ¿verdad? Va en ese camino llano, plano que Dios está queriendo por el que tú vayas, ¿no? Que ese camino sea un camino que te lleve a esa libertad, a ese amor, que te lleve directo a Dios. Entonces, la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos. No podemos engañar a nadie, mucho menos a nosotros mismos. Entonces, la adoración es eso, ¿no? Y Dios nos comunica en esta mañana que tenemos que ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Sí, el adorador no se queda nada para sí mismo, sino que se entrega sin reservas a Dios, consagrándole su vida entera a Él. Pablo tenía ese tipo de sacrificio en mente cuando exhortaba a los cristianos en Roma. Y de ahí en Romanos, porque es Roma, ¿verdad? En Romanos dice 12:1 dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar, ¿sí? Así es como se debe adorar a Dios, ¿sí? Dediquen toda su vida a servirle, ¿verdad? Y hacer todo a lo que a Él le agrada. Y bueno, sobre esto hay bendición, o sea, nosotros vamos a hacer lo que Dios dice, pero a la vez Dios nos bendice, entonces no hay pierde, o no hay, aquí solamente hay ganancia, ¿verdad? De bendición, de bendiciones, de cosas espirituales que a lo mejor ni conocíamos ni habíamos notado que existían sobre la tierra, pero están, ¿verdad? Esas bendiciones espirituales, esas bendiciones que vienen de parte de Dios a nuestra vida a través de, bueno, cuántas cosas no puede hacer Dios por nuestra vida. Entonces, al hacer esto, ¿verdad? Como dicen Romanos, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Esto es adoración plena, ¿verdad? Total. Ajá. Así es como debemos de adorar. Esta adoración la encontramos en Cristo cuando entregó su vida al Padre en la cruz. Ahí es donde encontramos esa adoración, ¿sí? Mm. Y en Efesios 5:12 dice, deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda, ¿sí? De amar a Cristo. Él murió por nosotros, ¿verdad? Y pues dice, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Adorar a Dios entonces implica también sumisión y obediencia. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque todos los que decimos que somos seguidores de Jesús o que somos cristianos, ¿verdad? Tenemos que entrar en esta sumisión y obediencia. Estas palabras que el mundo desconoce o que el mundo no quiere reconocer, porque pues el mundo se va como quiere, ¿verdad? O sea, aunque se vaya al precipicio, va feliz, pero para allá va, ¿no? Porque cree que por ahí es el camino cuando no conoce el camino que Dios marca, ¿no? Entonces, a veces tenemos esto que implica sumisión y obediencia, ¿verdad? Para también tener esa adoración a Dios. No podemos adorarle sino habernos rendido a Él o previamente nuestra voluntad a Él rendida, ¿sí? Para servirle en todo cuanto Él nos manda, ¿sí? Entonces, esto va a ser una bendición, o sea, a lo mejor dices, no, ¿cómo voy a estar sumiso? ¿Cómo voy a ser obediente? ¿Cómo voy a obedecer esto o aquello? Pero de veras el testimonio de muchas vidas y de entre todas la mía, ¿verdad? También ahí entre esas vidas y esos testimonios de obediencia y sumisión, es que vas a tener una vida plena, una vida abundante, una vida llena de bendiciones. Ajá. Y bueno, dice, no podemos adorarle sin habernos rendido a Él, ¿sí? Nuestra voluntad es más importante entregársela a Dios para servirle en todo lo que Él nos manda. Y como los ancianos que describe Apocalipsis, también vamos al futuro, ¿verdad? Y en Apocalipsis dice que están rindiendo sus coronas ahí, lo que no han visto nuestros ojos, pero que está escrito en la palabra y que podemos ir ahí, Apocalipsis, y ver acerca de lo que Dios habla acerca de la eternidad y de lo que está pasando en el cielo, entonces, o de lo que vamos a ver en el cielo. Entonces, en Apocalipsis 4:9 al 10 dice, estos 4 seres vivientes cantan y dan gracias al que está sentado en el trono y vive para siempre. En sus cantos dicen lo maravilloso, poderoso y digno que es él de recibir honores. Cada vez que hacen esto,
los 24 ancianos se arrodillan delante de él, lo adoran y arrojando sus coronas delante del trono, cantan. ¿Sí? Entonces, pues vean todo esto, ¿no? Toda esta bendición de estos personajes importantes de la palabra de Dios, ¿verdad? Haciendo esto para honrar, para alabar, para bendecir, para adorar el nombre de Dios. La adoración no son bonitas expresiones de labios solamente, ¿verdad? Porque Dios primero mira nuestros corazones, Él va a ver tu corazón, de hecho, Él ve tu vida todo el tiempo, pero bueno, Él está ahí, ¿no? Entonces, eh, Él ve nuestros corazones. Tanto Jesús como los profetas del Antiguo Testamento reprendieron reiteradamente al pueblo de Israel, ¿sí? En Marcos 7:6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? Esto lo sabe Dios. Dios conoce al hombre, Dios conoce a las personas religiosas, a las personas que hablan de una manera o hacen muchas repeticiones en sus oraciones, pero no tienen un corazón sincero hacia lo que están declarando para Dios. De labios me honran, pero su corazón está alejadísimo de mí, ¿no? O sea, pues eso lo tenemos que ver porque sí es algo que debemos meditar. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo está mi vida, mis maneras, mis formas de ser? Que todos me aguanten y que todos se, se piensen que yo soy así y ya nadie diga nada, ¿no? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo trato a otros? ¿Cómo hablo a otros? Este, ¿Cómo hago las cosas para Dios, no? Cuando ofrecían su adoración a Dios, los que decían sus labios no se correspondía con la actitud interior de sus corazones, ¿no? Entonces, ofrecían la adoración, pero pues era bien triste, ¿no? Ver que no correspondía con las acciones. Entonces, podemos verlo, ¿no? Ahora también. No había obediencia a la palabra de Dios, lo que era una evidencia de su falta de amor por él, ¿no? Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir que seguimos a Jesús, verdad? O que sabemos quién es Él. Si no conocemos lo que dice acerca de Jesús la palabra, o no sabemos quién es Dios, o lo que dice Dios acerca de nuestro corazón y de lo que tenemos que hacer para adorarle y honrarle y pues estar en esta adoración preciosa con Él, ¿no? Entonces, pues eso implica mucha responsabilidad de nosotros, como hijos de Dios, ser responsables de lo que estamos escuchando y de lo que queremos también hacer, ¿no? Para adorarle. La adoración surge de un corazón que ama y se entrega a la voluntad de Dios. Y cuando nos dirigimos a Él para expresarle la admiración por medio de la oración y del canto también. Así que ofrezcamos siempre, dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Sí? Es decir, fruto de labios que confiese su nombre, ¿sí? Entonces, llegar a la adoración y a la alabanza, ¿verdad? O empezar a adorar y alabar a Dios no solamente es llegar, sino es prepararte en tu corazón, ¿verdad? Para lo que Dios te está hablando en esta mañana, ¿no? Así como dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio, por eso a veces es un sacrificio de alabanza tenemos, ¿verdad? Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. O sea, ya das un fruto, el fruto del Espíritu en tu vida se tiene que dar, ¿verdad? Se tiene que dar ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa mansedumbre, la templanza, el dominio propio, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar sucediendo, ¿verdad? Para decir que realmente estamos actuando en esa adoración preciosa que a Dios le agrada, ¿no? Que Él se goza en ello, ¿no? Entonces, la adoración va más allá de nuestras acciones, de dar gracias por sus bendiciones recibidas. La acción de gracias es por las cosas que hemos recibido de Dios, y la adoración, la atención se centra en lo que Dios mismo es, en esa adoración. En la adoración se centra en lo que Dios mismo es, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Aquí estamos, ¿verdad? Orando, y aquí estamos escuchando también, ¿verdad? Porque estamos centrados en Dios, estamos buscando de Él y queremos saber más de Él, y pues ahí está, se centra en Dios mismo en la adoración. Lo que somos en Cristo nos debe llevar a anunciar sus virtudes, un espíritu de adoración.
En primera de Pedro 2:9, en la traducción del lenguaje actual, dice, pero ustedes son miembros de, de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho, ¿no? La adoración implica dejar de pensar en nosotros mismos para concentrar toda nuestra atención en quién es Dios. O sea, eso nos saca de nosotros mismos, ¿no? O sea, el adorar a Dios, el bendecir su nombre, el levantarlo, no nos hace ya que seamos así como narcisistas, ¿no? O que esto lo estemos pensando en nosotros, o que pensemos que todas las desgracias nos ocurren a nosotros, o que yo soy la víctima, o que yo soy esto, ¿verdad? Cuando salimos de nosotros a adorar a Dios, pues, la adoración implica dejar de pensar en nosotros mismos para concentrar toda nuestra atención en quién es Dios. Entonces, ¿somos adoradores o no somos adoradores de Dios? ¿Verdad? Buena pregunta nos podríamos hacer en esta mañana. ¿Qué nos dice Dios hoy? ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo para nuestro corazón? ¿Soy o no soy un adorador de Dios? ¿O qué está pasando en mi interior? ¿Verdad? ¿O qué estoy tratando de aparentar o de ser o de no hacer? ¿No? En la Biblia encontramos dos maneras de adorar a Dios. Ajá. Por medio de la oración también podemos, ¿verdad? Y también con el canto, sí, con la oración, cuando estamos en esa oración, ¿verdad? En nuestra recámara, en nuestro lugar donde tenemos esa intimidad con Dios, de acercarnos a su palabra, de acercarnos a Él, de pedirle a Él, de escucharlo a Él, de saber qué dice Dios, de saber qué me comunica a Dios. Entonces, ¿verdad? Pues ahí en la Biblia encontramos esa manera, la oración. Sí, la oración que nos lleva más allá cuando oramos en esas lenguas, cuando oramos, cuando ya el entendimiento, ya, en el entendimiento ya no oro, pero oro en el espíritu, ¿verdad? Y ahí está esa adoración, estamos dando ese tiempo, ¿verdad? Lo que Dios está hablando en nuestras vidas o está tratando con otros o estamos utilizando la oración para bendecir la vida de otras personas, todo esto estoy adorando también y también con el canto, ¿verdad? Cuando alabo y bendigo o hago un canto o viene un canto de parte de Dios a mi vida para que yo lo alabe, ¿verdad? Entonces, orar y cantar, dice que cánticos espirituales, ¿verdad? También hay. Y entonces, o en esa congregación en donde me reúno, ahí estoy también adorando, ¿verdad? Adorando y levantando la voz con ese corazón rendido a Dios, con ese corazón que de antemano ya se le ha dado a Dios, ¿no? Con todo mi ser. Entonces no podemos limitar la adoración a Dios exclusivamente al canto. En la Biblia también encontramos diferentes personas que adoraron a Dios por medio de sus oraciones. El tiempo de adoración no es para exhibirnos a nosotros mismos, ¿verdad? O los dones que Dios nos ha dado, ¿no? Pues, los que no cantamos muy bien, ¿verdad? Pues de todos modos estamos adorando bien, ¿verdad? Porque si está bien nuestro corazón, ¿no? Entonces, no es para exhibirnos o para hacer ahí competencias a ver quién canta mejor o como dice un amigo un día le dijeron, tú no cantes porque cantas feo y estaba en la iglesia, ¿no? Entonces, dice, desde ahí me quedé así como que dije, ya no voy a cantar, entonces canta muy quedito, ¿no? Entonces, pues dices, no, ¿cómo le dices eso a una persona, ¿no? Si está adorando a Dios, es su adoración a Dios, sino para dirijamos nuestras miradas hacia Dios. Existe la tentación de convertir estos dones y talentos en, en el centro de la adoración, ¿sí? Usurpando así el lugar que legítimamente solo le pertenece o le corresponde al Señor o a Dios, ¿verdad? Los cantantes cristianos tienen una gran responsabilidad en este punto, ¿verdad? No se debe dirigir la atención al personaje que está ahí arriba, ¿verdad? O en el lugar donde se alaba, sino a Dios se dirige esta adoración. El corazón humilde y rendido a Dios es necesario para adorarlo. Y el profeta Isaías habla en relación a esto, así dijo, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Verdad? Qué belleza, Isaías 57:15. Sí, así es la adoración. Ajá. Entonces, por ahí tenemos que ir, ¿verdad? Hay mucho que podemos aprender acerca de la adoración y que podemos seguir hablando acerca de la adoración, ¿verdad?
Entonces, pues vayamos a ello, vayamos a buscar más acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida y que podamos ser esos adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Que no nos engañemos ni a nosotros mismos, no podemos engañarnos a nosotros, no vamos a engañar a Dios. Entonces, pues esto es lo del día de hoy y pues sigamos conociendo más acerca de lo que Dios habla en su palabra. Les agradezco su atención y pues estamos muy gozosos de recibirlos cada semana aquí en Busco en Ti, en Comunicados con Él, y nos vemos en la próxima semana, del jueves, para otro tema más de Comunicados con Él. Hasta pronto.